Bien. Feliz sábado, apreciados hermanos. Le agradecemos su paciencia y comprensión. Queremos compartir este mensaje a la mayor cantidad de gente. Por eso tenemos el desafío de poder grabar estas presentaciones, ¿no? Y en este minuto les invito a hacer una breve oración para abrir la palabra. Querido Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y porque tú nos has llamado y sentimos la necesidad de estar aquí presente en este día de reposo para escuchar tu palabra. Acompáñanos, dirígenos, danos de tu Santo y Divino Espíritu. Por Jesús lo pedimos. Amén. El tema que quería compartir con ustedes es entre lo sagrado y lo profano. Y el texto bíblico está en Hebreos 12:14, dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigue diciendo el texto bíblico: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para su servicio. Recordamos este pasaje porque en realidad hoy en día las cosas sagradas, con el secularismo en que estamos viviendo, bueno, a las cosas sagradas se les va perdiendo importancia, se las banaliza, y nos encontramos con una serie de valores que a las cosas que realmente importan para Dios, que deberían importarnos a nosotros, hay una influencia de no darle mayor importancia. Y aquí tenemos el caso de Esaú, que la Biblia lo menciona y lo llama un profano, porque tomó en menos las cosas sagradas de Dios. Interesante reflexionar lo que la Biblia nos indica de lo que es lo sagrado. Lo sagrado se refiere a todo aquello que está separado o consagrado para un propósito divino, vinculado directamente a la santidad de Dios. Estos elementos y principios que siguen siendo relevantes hoy exigen respeto para evitar la profanación. Pensamos en una profanación cuando vemos que hay una tumba, por ejemplo, y alguien la saquea y roba las cosas de la persona difunta. Pensamos en eso cuando vemos la profanación de tumba. Ya se hacen, por ejemplo, los arqueólogos también han visto en las tumbas ya de Egipto, cómo han encontrado muchas tumbas saqueadas, ¿cierto? Y pensamos en eso, pero Dios tiene otros aspectos de lo que es lo sagrado y lo divino que vemos que están siendo profanados hoy en día en una sociedad secularizada. El pensamiento secular no es algo moderno de hoy solamente, siempre lo ha sido. Siempre ha habido personas que a las cosas sagradas le han restado importancia e incluso han sido objeto de burlas. Pero también, por otro lado, encontramos que lo secular nunca va a satisfacer las necesidades más profundas del corazón humano. Y ahora, la definición del profano es, en un contexto religioso espiritual, podemos decir que este término se usa para referirse a lo que no es sagrado,
o está fuera de un ámbito religioso, algo profano, es mundano, secular o ajeno a lo divino. Hoy vivimos así, en una sociedad donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. A lo que es sagrado se lo analiza, se ridiculiza, se hace burla y a lo que no tiene ningún valor se lo endiosa. Teniendo claro estos conceptos, pasamos a la siguiente lista y vamos a revisar 13 aspectos sagrados según la Biblia. Es importante reflexionar en lo que la Biblia nos dice que es sagrado, porque de esa manera nosotros podemos valorarla, reflexionar sobre ella, ver cómo nos estamos vinculando nosotros con esos aspectos sagrados que la Biblia nos menciona y también de esa forma también santificar nuestra vida. El primer elemento que la Biblia menciona como sagrado son las sagradas escrituras. En 2 Timoteo 3:15 dice, y recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. A la Biblia se la menciona como las sagradas, algo sagrado, sagradas escrituras, que pueden instruirte para la salvación. Cuando Jesús oró por sus discípulos, en San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice que los guardaran, ¿cierto? Que conservaran a las personas santificadas, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de Dios nos santifica, nos purifica, nos aparta del mal. En mi Biblia tengo un texto que dice, en la portada dice, este libro apartará del pecado, y el pecado se apartará de este libro. Y es así, porque la Biblia nos aparta, nos consagra a Dios. Y si dejamos de lado la importancia de las escrituras, de lo sagrado que es para nuestra vida, nos vamos a alejar de las escrituras y también nos alejamos de Dios y de lo sagrado y comenzamos a estar en el pecado. Entonces el primer elemento que tenemos que reflexionar es la importancia de la Sagrada Escritura. Y como vemos hoy en día, no podemos decir de que la sociedad actual tiene las escrituras como algo central. En este mundo secularizado se evita, ¿cierto? Y por ley, ¿cierto? Que la escritura no esté en los colegios. Nada que sea relacionado con la Biblia. Y desgraciadamente a veces en los colegios, un colegio sin Dios, sin las escrituras, a veces pasan desastres tan grandes como ocurre en Estados Unidos muy a menudo, que vienen y balean a todos los estudiantes. Y es porque los mismos estudiantes no conocen a Dios. Entonces tenemos que volver a las escrituras para ser santificados por la verdad. Vamos al segundo aspecto. El nombre de Dios es sagrado. En Éxodo 27 dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. El nombre de Dios es poder, en su nombre oramos, en su nombre realizamos nuestra vida, tomamos decisiones, nos dirigimos a Dios en su nombre. Pero hoy el nombre de Dios, la sociedad lo banaliza, a veces lo toma para decir bromas o una muletilla, o hacer promesas que nunca van a cumplir y lo usan en el nombre de Dios. Entonces, cuidado con eso. El nombre de Dios es sagrado, tan sagrado era que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando fue perdiendo hasta la pronunciación de cómo se pronunciaba, solamente estaban los
Hasta hoy en día no se sabe exactamente cómo se pronuncia el nombre de Dios porque era tan sagrado que no se lo nombraba, era innombrable. Utilizaban otros nombres para no usar el nombre personal de Dios, que conocemos como el tetragrama. Vamos a ver otro aspecto. Pero antes decimos que si nosotros nos decimos cristianos y no lo somos, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Muchas veces vivimos lejos de Dios toda nuestra vida. Y si alguien nos pregunta, ¿somos cristianos? Sí, somos cristianos. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pero nunca, ni siquiera orar, ni se acercaron a Dios, ni a Dios en su palabra. Entonces, y damos un mal testimonio, más decir. Por lo tanto, eso también es tomar el nombre de Dios y el Padre. Decimos cristianos, pero en realidad no lo somos. Vamos con el tercer aspecto, la santidad. El sábado. El sábado en la Biblia se nos presenta como algo sagrado. Génesis 2, 1 y 3 dice: el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Entonces el séptimo día Dios lo bendijo, lo santificó y reposó en él. Es un monumento a la creación. Dios nos recuerda que Él es el creador, ¿ya? Y también el redentor. Su obra redentora también terminó un día, el día sábado. Murió en la luz, en la Pascua, el día sábado. Entonces, el día es un día sábado. Es como recordamos que la palabra ser santo, sagrado, es ser apartado para el uso santo. Cuando nosotros apartamos en nuestra vida este día, estamos al mismo tiempo apartándonos para Dios, consagrándonos a Dios. El mismo día nos consagra a Dios, porque nadie termina sus labores en 6 días a la semana. Pero sí podemos hacer un alto para descansar y consagrarnos a Dios un día consagrado para Dios. Bien, veamos el cuarto aspecto de lo que es sagrado para que reflexionemos. La vida humana también es sagrada. Eso en la ley de Dios dice: no mates. Bueno, ya vemos como en el día sábado y el no matar, ¿cierto? Son cosas que se van perdiendo en el día. La gente no respeta el sábado, tampoco la vida humana tiene mucho valor. Se forman guerras, inclusive hasta ahí dentro del mismo embrión no se respeta la vida humana, que es donde está más frágil, vulnerable y indefensa. Entonces la ley ya está institucionalizada para decir que la vida no tiene demasiado valor, es desechable, descartable. Y que ni siquiera comienza hasta cuando la persona ya se ha desarrollado ya. Por lo tanto, no extrañar de que en nuestro mundo sea como usted, cuando las cosas sagradas se banalizan. La vida humana es preciosa a los ojos de Dios y debemos respetarla desde su mismo origen y en todas las etapas de la vida. Vamos con el quinto aspecto, que nos invita a reflexionar. El matrimonio y la familia. Hebreos 13:4 dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Bueno, además de decir que el matrimonio y la familia cada vez va perdiendo
perdiendo más el respeto y lo sacado que es. Incluso a nivel gubernamental, el matrimonio ya no tiene el mismo significado. Y hay distintos tipos ahora de uniones en pareja, en relaciones, pero muy distantes del plan original de Dios. Lo que hay hoy en día ya no se le puede llamar matrimonio. Son otro tipo de uniones, otro tipo de relaciones que tendrán que ser legisladas, como están diciendo. Pero la lucha es porque a todo se le llama matrimonio. ¿Y la familia para qué decir? Tenemos muchos hogares destruidos, divorcios, hijos que quedan agredidos, abandonados, especialmente porque no se considera sagrado la familia y el matrimonio. Personas que dicen amarse, pero sin Dios en su corazón, ¿qué clase de amor podrá hacer eso? ¿Podrán amar realmente? Entonces, tanto como el matrimonio, la familia y el sábado son las dos únicas instituciones fundadas en el Edén, antes de la entrada del pecado. Y vamos viendo cómo se ha distorsionado hasta nuestros días. Por eso hacemos bien en reflexionar de la importancia de la familia, de la importancia de las cosas que a Dios le importan. Y las cosas que a Dios le importan deberíamos respetarlas y considerarlas. Nunca las cosas que importan más deben estar supeditadas o deben estar por debajo de las cosas que importan menos. Las cosas que importan más deben estar por encima, deben ser nuestra prioridad. Sigamos con el sexto aspecto sagrado que nos presenta la Biblia, la ley de Dios. Romanos 7:12 dice, en resumen, la ley en sí misma es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y como hemos visto acá, la ley de Dios también ha sido atacada, se la menosprecia. Basta con que se menosprecie uno de los mandamientos de Dios para que la ley quede cantada. Por lo tanto, la ley de Dios es algo sagrado, inmutable y está vigente, aunque algunos desde el púlpito te digan de que ya se murió, porque es así. La ley de Dios no escapa a las otras cosas sagradas que hemos visto, de cómo la gente las banaliza, le resta la importancia y no las respeta. Por eso tenemos el mundo que tenemos hoy. El séptimo aspecto, ordenanzas y ceremonias. Ordenanzas y ceremonias. El Levítico dice, hay un ejemplo de cómo las ordenanzas y ceremonias son tan importantes que si se quebrantan pueden ofender a Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su brasero, pusieron lumbre e incienso en ellos y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño, que Él no les había ordenado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. ¿Se dan cuenta lo terrible consecuencias que hubo? En Levítico 10, del 1 al 3, sale este pasaje. Por lo tanto, no debemos restar importancia a las ordenanzas y ceremonias. Tenemos el bautismo, tenemos la Santa Cena, rito de humildad, ordenaciones al dirigente, tenemos el ungimiento enfermo, distintas ceremonias de matrimonio, distintos tipos de ceremonias que deben ser solemnes y de respeto. Sigamos con la octava. Valores como el amor, la justicia, la verdad y la integridad son aspectos sagrados también que el Señor nos presenta en su palabra.
Por ejemplo, en 2 de Pedro 1, del 5 al 7, nos dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son aspectos del carácter cristiano que deben ser reflejados en nuestras actitudes, en nuestras conductas, en nuestras acciones y reflejar así realmente el amor de Dios y el carácter de Dios. A este pasaje se le conoce también como la escalera de Dios. Gradualmente se van ahí añadiendo elementos que Dios considera que son importantes. Si Dios quiere que nosotros logremos reflejar su carácter. Vamos con el 9º aspecto. El templo. En Éxodo 40, 34 y 35 dice: la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había asentado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Entonces el templo, la iglesia, es un lugar con Dios que debemos respetar. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, vio el templo, se indignó en las condiciones que lo encontró, donde habían campistas, habían hecho un lugar de negocios allí y de lucro y de aprovechamiento, ¿cierto? Entonces fue tanta su indignación que él expulsó a los campistas, expulsó a los comerciantes. Y esto estaba también profetizado en el Antiguo Testamento, donde dice: el celo de tu casa le consume. Porque vio que el Señor dijo: ustedes han hecho la vida de ladrones y mi casa debería ser llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces el templo también es un lugar de adoración, un lugar de respeto. Sigamos. El cuerpo humano, en 1 Corintios 3:16, nos dice la santidad del cuerpo humano. Dice: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Somos el templo del Espíritu Santo, es decir, que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, es sagrado. Por lo tanto, debemos aprender a cuidarlo y a quererlo y a respetarlo. No solo de las inmoralidades sexuales, sino también de cómo nosotros tenemos nuestro estilo de vida, que respeten las leyes de la salud. Entonces el cuerpo humano es sagrado. Sigamos. Los diezmos y las ofrendas. En Levítico 22:15 dice: pero los sacerdotes no deben permitir que los israelitas profanen las cosas sagradas que se ofrecen al Señor. Ahí está clarito. Porque los diezmos y las ofrendas pertenecen a Dios, es algo sagrado, su uso también es sagrado para el adelantamiento de la obra de Dios en esta tierra. Entonces, no profanemos también los bienes de Dios. No banalicemos. Digamos. Número 12 dice: Dios también es sagrado, es santo. Dice en 1 Pedro 1:16: pues la Escritura dice: sean ustedes santos porque yo soy santo. En Mateo 12:31: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Dios, el Espíritu Santo es Dios y el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, sean ustedes santos porque yo soy santo. El paradigma es ser santo como Dios es santo.
Y blasfemar contra Dios es rechazar al Espíritu Santo, rechazar las invitaciones que nos hace para que nosotros nos agreguemos a Dios, rechazar el arrepentimiento que Dios quiere darnos cuando hemos obrado mal. Por lo tanto, vemos como, así como este aspecto de Dios, de las ofrendas, de nuestro cuerpo, hoy el mundo no la considera santa. Por lo tanto, le da un uso banal, un uso trivial, un uso común. Ser profano es a todas estas cosas santas que hemos mencionado, darle un uso común, desvalorizarlas, no respetarlas. Eso es ser profano, eso es profanar lo que es sagrado, lo que es santo. Finalmente, Dios ofrece su pueblo, dice. En 1 Pedro 2:9, en 1 Pedro 2:9, llegamos ahí. Dice, en 1 Pedro 2:9, dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Entonces, Dios quiere que su pueblo sea santo, una nación escogida, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, con una misión, anunciar las cosas maravillosas en las cuales Dios nos llamó para que anunciemos esas obras. La reflexión, digamos que, por ahí concluyendo, la reflexión sobre lo que se considera sagrado nos invita a cultivar el respeto, la integridad y la búsqueda de una vida en consonancia con los principios espirituales y éticos que se desprenden de las enseñanzas bíblicas. Las cosas sagradas son aquellas que se consideran especiales, aquellas cosas que se consideran valiosas y dignas de respeto. Y al mismo tiempo, a nosotros, al respetar todas estas cosas sagradas, nos damos cuenta que son medios para que nuestra vida se santifique. Para no ser considerados profanos, es importante mostrar respeto para estas cosas sagradas y tratarlas con dignidad, apreciar su importancia y la importancia que tiene para los demás. Interesante reflexionar sobre esto, porque vivimos en una sociedad secular donde por definición lo secular es apartarse de las cosas sagradas, sacar a Dios de todo el esquema de nuestro pensamiento. Y la vida no es así. Dios quiere que nosotros tengamos una vida de santidad. Ser santo porque yo soy santo, es el llamado que Dios nos hace. Y para ello tenemos todo esto elementos. Ahora quiero contarles una reflexión, una historia de dos jovencitas. Dos jovencitas libres de nuestra iglesia. ¿Ya? Y ella, con el entusiasmo de su juventud, quería servir a Dios. Una estaba preparando para ya terminar su carrera, su tesis. La otra ya tenía planes de casarse y todo, tenía su novio. Y contentas servían a Dios. Y ella muy amiga. Saben ustedes que un día cualquiera salieron juntas muy temprano, porque ellas a veces se quedaban una en la casa de la otra, salieron muy temprano, pusieron música cristiana, iba una de ellas manejando,
tuvieron un accidente de tránsito. Persona que los condicionó, una camioneta, iban 5 personas, todas iban ebrias, no hubo forma de evitar el choque. Y dice que la iglesia empezó a orar por ellos, quedaron hospitalizadas, muy grave, una más que la otra. Y comenzaron, era tanto la angustia de sus familiares que comenzaron a hablar por su problema específico. Porque una vez tuvo un TEC en su cerebro, estuvo 11 días en coma. La otra niña estuvo un poco mejor, estuvo hospitalizada 3 semanas solamente. Y se ve, el auto quedó pero destruido, el vidrio delantero, el capó, todo destruido. Y la chica que quedó más herida estuvo 39 días, más de un mes hospitalizada. Y gracias a las oraciones de la iglesia, ellos pudieron recuperarse. Y ella quería contarles algo. Después la entrevistaron y ellos no pensaban lo mismo. Ellos después decían lo mismo, decían, uno hace planes, se llenan de proyectos, más todavía se joven. Pero no sabemos si vamos a poder completarlo. Porque todo cambia en los primeros pasos. Todo cambia rápidamente. Por lo tanto, decía ella, aprovechemos el tiempo. Consagrémonos a Dios, tomémonos de la mano de Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y el Señor es lo que quiere vivir ahora. Volveros a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Consagrémonos a Dios. El Señor nos llama, nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Hermano, dejemos la tibieza, porque en la tibieza no vamos a encontrar salvación de vida eterna. Aquel que fuere tibio, ¿qué dice el Señor? Que lo montaré de mi vuelta. Es como tomar agua tibia. Hermanos, el Señor nos ama, es fuerte y es celoso. Quiero tener una relación de pacto contigo. Busquemos a Él. Dejemos que la palabra de Dios nos santifique por completo. Y todo nuestro ser espíritu